Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre digo, en este canal no se promueve ninguna denominación religiosa, tampoco apoyamos ningún partido político, ni mucho menos. Solamente soy un estudiante más de Biblia hebrea, de Nuevo Testamento. Exponemos temas, hacemos exégesis y al final cada quien que saque sus propias conclusiones. Y pues bueno, mis hermanos, como ya lo he dicho antes, yo no me opongo a algunas tradiciones que la gente pueda seguir. Por ejemplo, alguna tradición judaica, siempre y cuando ésta no rompa el mandamiento del Creador y que nos enseñe como si fuera un mandamiento. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque yo no me opongo, por ejemplo, al estudio de la porción semanal de la Torá, llamado, por ejemplo, Parashot, porque inclusive en el Nuevo Testamento, para los que creemos que Yehoshua es el Mesías de Israel, bueno, nosotros podemos ver que él, siendo el Mashiach, él mismo hizo una lectura del rollo de Isaías en el capítulo 4 del texto de Lucas. Entonces, bueno, él, de hecho, dice la misma escritura en Lucas, conforme a la costumbre, leyó él la Torah. Bueno, en este caso, el rollo del profeta. Entonces, yo no me opongo a estudiar la parasha semanal. Es muy bonito, de hecho. Lo que sí es que en este canal no lo hacemos desde la perspectiva rabínica, o desde la perspectiva judía, o desde la perspectiva de cualquier otra denominación, sino que vamos al texto base y bueno, lo que nos diga el texto base, en este caso el texto hebreo o el texto griego en el Nuevo Testamento. Ojo, yo no soy ningún experto lingüista ni mucho menos, solo soy un estudiante más. Eso sí, me apoyo y nos apoyamos, tenemos un equipo de hermanos donde sí hay expertos en muchos temas, pero bueno, como siempre lo digo, aquí se exponen los temas y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Así es que bueno, dicho esto, vamos a estudiar la parashá semanal llamada Vaet Hanan. Y la llaman Vaet Hanan porque comienza con el verso, el capítulo 3 de Deuteronomio y el verso 23. Del verso 23 lo tenemos en pantalla. Entonces dicen las traducciones. Aquí dice, y oré a Yod-Heh-Vav-Heh en aquel tiempo diciendo. Recordemos, el contexto es que está Moisés explicándoles, aclarándoles muchas historias de la Torá y explicándoles básicamente la Torá a las nuevas generaciones. Porque uno debe de preguntarse, bueno, ¿por qué el libro de Deuteronomio le pusieron así en griego como Deuteronomio, que es como la repetición de la ley o la segunda ley más bien, ¿no? Pero no es una segunda ley. Sin embargo, sí podemos ver que Moisés está repitiendo cosas que ya vimos en Éxodo, que ya vimos en Números, pero hay que tener algo en cuenta. Esta es la nueva generación. Están a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces está dando un repaso Moisés, porque muchos de los que estaban ahí presentes en este discurso, bueno, en el libro de Deuteronomio, cuando estaban ya a punto de entrar, que por cierto Moisés no entró, entonces había nuevas generaciones. Cuando pasaron muchos de los eventos, como por ejemplo la salida de Egipto o el evento de las codornices en el desierto, muchas otras cosas, muchos de estos jóvenes eran niños y otros a lo mejor eran jóvenes, los más adultos. Sin embargo, bueno, se tiene que volver a repasar, volver a decir qué es lo que pasó para que no se olvidara. Ciertamente también nosotros hacemos eso. Cada vez que escudriñamos la escritura, estamos repite y repite y repite. ¿Por qué? Porque es como se nos va quedando en la mente y luego baja al corazón y de una manera intuitiva, poco a poco vamos tomando decisiones cada vez más certeras basadas en la bendita Torah, en la instrucción del Creador. Así es que, bueno, es muy interesante porque aquí, entendiendo este contexto, esta parashá comienza con el verso 23 donde dice, y oré a Adonai en aquel tiempo diciendo. El contexto está hablando Moisés de cuando le clamó al Creador para ver la tierra prometida, pero él no la llegó a ver, tampoco la vieja generación del desierto. Esto es muy interesante, tiene distintas interpretaciones espirituales, porque ciertamente la Torah no es la que te salva, me explico, sino la gracia del Creador, el favor del Creador a través del Mashiach, que es quien introduce la tierra prometida, no la Torá. Ojo, no estoy negando la Torá, solamente que yo pienso distinto a los judaísmos
que piensan que por las obras te ganas el cielo, por decir así. Algunos judaísmos, no todos. Sin embargo, bueno, yo creo y la Biblia revela a través del Mesías que es por el favor del Creador, que Él da la salvación de la existencia. Él nos regala el mundo venidero. Y por supuesto obedecemos la Torah, pero legítimamente. Hay que conocer la Torah para saber cómo aplicarla a nuestras vidas. Entonces, es muy interesante porque Moisés, que representa la Torah, no es quien introduce a la tierra prometida. Ojo, la Torah sí se aplica en la tierra prometida. Lo único que estoy diciendo es espiritualmente, si se quiere decir así, es una enseñanza de que no es la Torah, no es Moisés quien te introduce a la tierra prometida, sino Yehoshua. Josué, hijo de Nun, que es una representación, Josué, de Yehoshua, de Jesús. Ya saben, en este canal, lo vuelvo a repetir y no me cansaré de decirlo, se respeta la pronunciación que cada uno tenga para referirse al Padre o al Hijo. Porque hay personas como que se asustan un poco o dicen que Jesús es algo pagano. En este canal no promovemos eso. Ojo, si estudiamos la Torah, estudiamos el texto hebreo, sabemos que eran hebreos todos, Yehoshua era judío. Sin embargo, judío de la tribu de Judá, aclarar. Sin embargo, bueno, también no pasa nada si alguien le dice Jesús en este canal. Así es que bueno, mis hermanos, dice aquí, seguimos leyendo, y oré a Adonai en aquel tiempo diciendo. Esta sería una mala traducción, mis hermanos. La palabra que aparece aquí para oré viene de la palabra Hanán. Y esta palabra tiene que ver más como con misericordia, con compasión. Es decir, es como si estuviera pidiéndole, ten misericordia de mí, pidiéndole, suplicándole, por decir así. Hay unas traducciones que traducen como, y rogué al Creador, ¿no? A Yod-Heh-Vav-Heh. Ahora, ¿dónde vemos evidencias de que la palabra Hanán tiene que ver con misericordia o con compasión? Por ejemplo, podemos ir a Éxodo 33:19. Éxodo 33:19. Y dice así. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré yo misericordia. Entonces aquí esta palabra para misericordia, mis hermanos, es la misma palabra, como pueden ver en pantalla, Hanán. Otro ejemplo lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 12, 22. Vamos ahora a 2 de Samuel, capítulo 12, verso 22. Y dice así, mis hermanos. Y respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Elohim, si el Creador tendrá compasión de mí y vivirá el niño? ¿Dónde está la palabra compasión? Aquí está, mis hermanos, la palabra Hanán. Si te quedas hasta el final del video vas a ver algo muy bonito, una interpretación que tenemos sobre el numeral Ejad, la palabra Ejad y el famoso Deuteronomio 6:4, que vamos a tocar el tema, el famoso Shema Israel. Así es que bueno, voy a empezar a leer. Dice, soberano, Adonai, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Elohim hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Adonai se había enojado contra mí a causa de ustedes, por lo cual no me escuchó y me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Es decir, Moisés estaba pidiéndole al Creador, déjame pasar, pero le dice, no, ya basta, yo ya decreté, por decir así, de que tú no entrarías a la tierra prometida por haber golpeado la roca. Sube a la cumbre del Pisgá y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué, y anímalo, y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Aquí es donde les digo que una interpretación mía espiritual, ojos, cuando se haga un estudio dando evidencias, no se asegura, ¿no? Y se dice, bueno, estas son las evidencias. Pero cuando dé una interpretación espiritual, siempre lo voy a dejar claro, es una interpretación espiritual. Yo interpreto, mis hermanos, que aquí dice precisamente, es muy interesante porque Moisés alcanza a ver la tierra prometida. Y Moisés es quien impulsa, por decir así,
impulsa a Josué, ¿no? Lo alienta para que entre a la tierra prometida. A través del Mesías, al menos en mi opinión, podemos entender que, por supuesto, la base, el fundamento es la Torá, ¿verdad? Porque el Mesías caminó en santidad, obedeciendo la Torá, por supuesto. Sin embargo, es el Mesías, ¿no? Es Yehoshua quien introduce al pueblo a la tierra prometida, a la Jerusalén celestial. Entonces, como bien sabemos, la Torá es espiritual. Y esto que estamos haciendo es como llaman los judíos, midrash. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos judíos, he escuchado algunos videos o algunos judíos, es la verdad, que dicen que se están sacando textos de contexto y que cómo es que posible que agarremos un texto del Tanaj, del Antiguo Testamento, para aplicarlo a la vida de Jesús. Y hermanos, eso hacen ellos, eso hacen todos. De hecho, si leen la Mishnah, si leen el Talmud, se la pasan haciendo eso, midrashim. O sea, van al Antiguo Testamento y muchos textos los utilizan para hablar del Mesías o para hablar incluso cosas pesher, es decir, eventos que están pasando en la actualidad, en su propio tiempo. Ellos van al Antiguo Testamento y le dan una interpretación espiritual para su propio tiempo. Esto se llama midrash en el mundo judío. Digo esto para que no se dejen engañar algunos hermanos, lo digo con todo respeto, pero que he visto muchos cristianos, por ejemplo, o gente de raíces hebreas o de otros, hermanos en el Mesías, que cuando les dicen eso, como que se empiezan a confundir. Y dicen, oye, sí es cierto, están sacando de contexto la Biblia. No se puede interpretar de esa manera. No, sí se puede. Ojo, a la luz del Mesías, de Yehoshua. No andar interpretando cualquier cosa nada más porque se nos antoja, ¿verdad? Sino la interpretación que ya está revelada a través de los ojos, repito, de Yehoshua y del fundamento de los apóstoles. Y bueno, no es nada alocado pensar esto, que esto puede interpretarse así, siendo que bien sabemos que la Torah no te salva. No hay ningún solo texto en todo el Antiguo Testamento, en toda la Torah, que diga que por guardar la Torah vas a ver el mundo venidero. Ahora, ¿estoy diciendo que no hay que hacer obras? Por supuesto que no, porque la fe sin obras está muerta. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que no es porque hagas obras que tienes el regalo de ver el mundo venidero, sino a través de la misericordia del Padre. Ahora, una vez teniendo ese regalo, bueno, hay que cuidar ese regalo haciendo obras. No sé si me explico. Parece una paradoja, pero no lo es. Ya lo he dicho antes, es como si tú le das un regalo a un joven, le das un Ferrari, por ejemplo, y le dices, bueno, te lo regalo, no porque te lo merezcas, pero te lo voy a regalar, cuídalo bien, porque si no te lo quito. Entonces el regalo ahí está, no es que se lo ganó, pero se lo regalo. Sin embargo, si él maneja mal, si hace cosas indebidas con ese auto, bueno, le van a quitar el auto. Es lo mismo, mis hermanos. Yehoshua es quien nos introduce a la tierra prometida. Y bueno, seguimos leyendo. Aquí básicamente Moisés insta a Josué. Me imagino que tuvieron pláticas y pláticas. Era su alumno, por decir así, su discípulo, donde lo alentaba a lo que venía, ¿no? Lo alentaba para que él fuera el líder, porque ciertamente él iba a ser ahora el líder del pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Ahora vamos al famoso capítulo de Deuteronomio, mis hermanos, Deuteronomio 4. También entender eso, mis hermanos, repito, hay que tener en la mente el contexto de que es la nueva generación. Él le está hablando a las nuevas generaciones que van a entrar a Canaán y le está diciendo que todas estas cosas, por ejemplo, los mishpatim, los mitzvot, referente a las moadim, todo esto, como podemos ver en Números, en Éxodo, son cosas que se tenían que hacer dentro de la tierra de Canaán. Dice Deuteronomio 4.1, ahora pues, oh Israel, escucha, Shema, los estatutos. Jok no es estatuto, mis hermanos, no es estatuto. Jok, vamos a decir así, tiene que ver con una ordenanza, pero no es estatuto, porque tiene que ver más con una ordenanza a veces de un tiempo límite, o por ejemplo, a veces incluso un orden o límite que se le da a los mares. Es un poquito complejo, no es tema de este video, pero vamos a decir así, ordenanzas, ¿no? Y decretos tampoco son decretos, porque mishpatim
que a su vez tiene que ver con defensorías legales, un sistema de justicia, por supuesto, pero no decretos. No decretos porque aquí viene una confusión. Cuando el Nuevo Testamento dice el Mesías que clavó el acta de los decretos, muchos por estas malas traducciones piensan que clavó la Torá en el madero. Sin embargo, en el canal hay un video donde hemos evidenciado que el acta de los decretos es la tradición oral. A esa sí se le llamaba el acta de los decretos, Sefer Geritut, si no me equivoco. Ahorita solo de memoria. Pero bueno, aquí no dice decretos, dice esos Hok, que también hacen referencia al Mesías. Por ejemplo, los sacrificios entran en la categoría de Hok, Hukat Olam, Hok. ¿Me explico? Para que se vaya entendiendo. Entonces, todas estas ordenanzas tenían una proyección hacia el Mesías. Ahora bien, Israel, Shema, estos Hok, escucha y obedece, por decir así, observa estos Hok y estos Mishpat, defensorías que les enseño para que los ejecuten y vivan, pero no habla de mundo venidero, ¿verdad? Vivan en la tierra, porque obviamente si haces lo que es la voluntad divina, pues las probabilidades de que no te pase nada aumentan. Ojo, porque también hay veces que hay personas que hacen cosas buenas y les pasan cosas malas. Sin embargo, si andas por ahí haciendo cosas malas, pues por supuesto las probabilidades de que algo te pase aumentan, vas a morir. Si robas te van a matar, te van a pegar, qué sé yo. Entonces aquí por eso dice, háganlo para que vivan, porque también cuando el pueblo de Israel desobedecía, era cuando el Creador permitía que ejércitos enemigos o pueblos enemigos los exterminaran. Aquí fíjense lo que dice, Shema Israel, escucha los Hok y Mishpatim que les enseño para que los ejecuten y vivan y entren y poseen la tierra que Yod-Heh-Vav-Heh, el Elohim de sus padres les da. No añadirán a la palabra que yo les mando. Hermanos, esto es muy interesante porque hay muchas veces que hay personas que dicen, bueno, pero es que está también la Torah oral y es que también están estos otros mandamientos de algunos sabios. Bueno, mis hermanos, repito, una cosa es una tradición que alguien quiera adoptar, pero que diga que es tradición, y otra cosa es enseñarlo como mandamiento y andar agregando cosas a la Torah que no dice la Torah, porque la misma Torah denuncia eso. No añadirán a la palabra que yo les mando, ni disminuirán de ella, para que observen, para que guarden, dice aquí, pero bueno, para que se entienda, para que vigilen, para que hagan los mandamientos, los mitzvot, de Yod-Heh-Vav-Heh, su Elohim, su Creador, que yo les ordeno. Sus ojos vieron lo que hizo Yod-Heh-Vav-Heh con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Yod-Heh-Vav-Heh de en medio de ti. Mas, ustedes que siguen a Yod-Heh-Vav-Heh y su Elohim, todos están vivos hoy. Fíjense, mis hermanos, porque está hablando de las nuevas generaciones. Miren cómo yo les he enseñado, y otra vez la palabra Hok y Mishpat, cómo les he enseñado estos Hok, estos Hukim, estos Mishpat, estas defensorías, cómo Yod-Heh-Vav-Heh, mi Elohim, me mandó. Moisés les está diciendo, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ella. Atención a lo que está diciendo, hermanos. Está diciendo que esas defensorías, esos Hok, todo eso, deberían de hacerse dentro de Canaán, cosa que hemos argumentado muchas veces en este canal. Una cosa son los 10 mandamientos, por supuesto, los de alimentación los hacemos, todo. Si obedecemos Torah, sin embargo, hay cosas que no se pueden hacer porque eran dentro de la tierra de Canaán. He escuchado alguna, no muchas, pero una que otra persona incluso uno me dijo, es que usted me desilusionó porque usted está en contra de la Torah, había empezado bien. No estamos en contra de la Torah. Más bien, precisamente estamos tratando de que comprendan, mis hermanos, que la Torah tiene regulaciones que no se pueden violar, que no se pueden transgredir. Entonces hay muchas cosas que ya solo queda hacer un memorial, estudiarlo, vivirlo al día a día, pero no podemos imitar rituales o cosas que simplemente no se puede legalmente según la misma Torah. Entonces aquí dice que todos estos mandamientos son para que entren a la tierra y tomen posesión de ella. Guárdenlos pues y pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante los pueblos, los cuales oirán estos Hok, estos Mishpat y dirán, ciertamente es un pueblo sabio y entendido.
nación grande es esta, porque ¿qué nación hay que tenga a su Elohim, a su poderoso, tan cerca de ellos como lo está Yod-Heh-Vav-Heh, nuestro Elohim, que cuanto nos da le pedimos? Las personas que son justas saben lo que le piden al Creador. No le van a pedir riquezas, ni vanidades, no le van a pedir, según su voluntad, las cosas que sean lo mejor para su bien espiritual. Y fíjense, sigue diciendo, ¿y qué nación grande hay que tenga Hok y juicios? Dice aquí. Fíjense que aquí sí traducen Mishpat. Fíjense, es la misma palabra, porque aquí sí la traducen juicios. Otra vez, mis hermanos, fíjense, aquí dice juicios, en el verso 8. Y aquí dice, mis hermanos, decretos, Mishpat, en el verso 1. Entonces, juicios o decretos, ninguna de las dos, hermanos. Defensorías, sistema, vamos a decir así, de jurisdicción. ¿Y qué nación hay grande que tenga estatutos y juicios? Dice aquí, pero Hok, Mishpat, como toda esta Torah que yo pongo delante de ustedes. Entonces dice, por tanto, guárdate y guarda tu existencia, tu nefesh, con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Yod-Heh-Vav-Heh en Joreb, cuando Adonai dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga escuchar mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Está hablando de Canaán, obviamente. Claro, por supuesto, también los mandamientos se aplican, por ejemplo, los 10 mandamientos y todo fuera de Canaán. Pero repito, aquí entendamos el contexto. El contexto está hablando de todo el conjunto de mandamientos, incluyendo, por ejemplo, lo que tenía que ver con los levitas, etcétera, etcétera. Y dice, y se acercaron y se pusieron en el monte el día que ardía fuego en medio de él, y los cielos con oscuridad, con tiniebla, nube. O sea, básicamente imagínense, hermanos, porque hay algunas personas que dicen, ya ven, es que esto es muy oscuro, ¿por qué el Creador está en medio de la oscuridad? No, imagínense el poder del Creador, imagínense, vamos a decir así, un volcán ahí explotando con rayos y Moisés subiendo a hablar ahí, una cosa impresionante, el poder del Creador a través de la naturaleza o de lo sobrenatural. No estoy diciendo que era un volcán, solo puse un ejemplo para que la gente se pueda imaginar, o una tormenta hacia arriba de un monte. Imagínense este hombre valiente, Moisés, yendo a hablar con el ángel que le estaba transmitiendo la información. Impresionante. Y digo ángel porque lo confirma el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento. La Torah fue dada por medio de ángeles. Era Yod-Heh-Vav-Heh quien hablaba, pero mandaba a sus mensajeros. Tema para otro día. Entonces dice aquí, y el monte ardía fuego, y en los cielos con tiniebla, con niebla, con nube, oscuridad. Y habló Yod-Heh-Vav-Heh con ustedes en medio del fuego, y oyeron la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vieron. O sea, no vieron, no lo vieron. Por eso dice la Escritura que al Eterno nadie lo ha visto. ¿Me explico? Es muy interesante, ¿no? Sin embargo, sí se ven sus manifestaciones. Y Él les anunció su pacto. Y fíjense, aquí vamos a corregir un error, mis hermanos, porque aquí dice, y Él les anunció su pacto, el cual los mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Esta malísima traducción, pésima traducción, da a entender que el pacto son los 10 mandamientos o los mandamientos. Pero tenemos en el canal, yo les recomiendo, busquen el video, tenemos una serie de videos, de hecho, que hablan sobre que la Torah no es ningún pacto, es el texto del pacto, el Sefer HaBrit, del pacto abrámico, que es entregarles la tierra prometida. Ese es el texto del pacto, la cláusula del pacto, si se quiere decir así. O sea, el pacto era darles la tierra de Canaán y por supuesto tenían que cumplir con cláusulas de ese pacto, pero no era el pacto en sí. Eso tenerlo bien claro. ¿Qué dice realmente aquí, mis hermanos? Bueno, de hecho podemos ir incluso a Logos Calogos, y a pesar de que no apoyamos los interlineales, obviamente no se hace, por ejemplo, mi profesor de hebreo bíblico no hace traducciones basadas en interlineales, ¿verdad? Por supuesto que no. Sin embargo, hay veces que los interlineales sí dicen algo correcto, y si se fijan incluso en el interlineal de Logos Calogos, dice, y él les anunció su pacto para poner por obra la Torah, los mandamientos, los mitzvot.
y los escribió en 2 tablas de piedra. Repito, Él anunció el pacto para que pongan por obra los mandamientos. No dice, y Él anunció su pacto, el cual les mandó poner por obra los 10 mandamientos. No, Él les anunció su pacto para poner por obra, o para que pongan por obra, por decir así, los mandamientos, los mitzvot. Porque el pacto es heredar la tierra de Canaán. La Torah no es el pacto. Así es que bueno, les recomiendo, si no han visto este tema o no saben exactamente de qué estoy hablando, por favor vayan y vean esos videos para que se aclare todo. Y pues bueno, eso mis hermanos, entonces hay que corregir esto. Dice el 14, a mí también me mandó Yod-Heh-Vav-Heh en aquel tiempo que enseñara sus Hok y sus Mishpatim para que los pusieran por obra en la tierra a la cual pasan a tomar posesión de ella. Una vez más, todos estos Mishpatim y todo era para la tierra de Canaán. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, pero si ustedes guardan la Torah, ¿por qué no apedrean al adúltero? Por favor, para empezar, entender que había todo un juzgado, para que se entienda así, un concilio, no era nada más de vamos a apedrear personas. Claro que no. Número uno, era para los que eran del pueblo, ¿no? No andaban apedreando a cualquier persona, sino los que habían entrado en los pactos. Era para los que estaban en el pacto abrámico, era para los que sabían quién era el Elohim de Israel. Y era para que dentro del pueblo no se hicieran perversiones. Y se llevaba un juzgado, y se hacía todo un juicio. Y si se declaraba culpable la persona, pues sí, la tenían que quitar del pueblo, hombre o mujer o lo que fuera. Entonces, bueno, tener eso en cuenta. Pero tenía que ser dentro de Canaán y con los sacerdotes y con los jueces, para que se entienda así, los defensores, etcétera, etcétera. No era nada más así de vamos a apedrear personas. Así es que bueno, seguimos leyendo. Dice, guarden pues su existencia, su nefesh, pues ninguna figura vieron el día que Yod-Heh-Vav-Heh habló con ustedes en medio del fuego, para que no se corrompan y hagan ustedes escultura. Entonces es muy interesante porque está diciendo, yo no me muestro a través de la escultura, sino que el Creador se muestra a través de su poder, a través del Ruach, no a través de un muñeco, ¿verdad? O de algo así específico. Y bueno, dice, para que no se corrompan y hagan para ustedes escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Yod-Heh-Vav-Heh, aquí hay algo muy interesante, hermanos. Escuchen. Porque Yod-Heh-Vav-Heh, tú Elohim, los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Repito, dice que no alcen los ojos al cielo y viendo el sol y la luna y el ejército del cielo, es decir, todas las estrellas, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Yod-Heh-Vav-Heh se los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Es como decir que ellos hagan sus cosas, porque hay gente que dice, oye, pero yo sigo la astrología y me dicen lo que tengo que hacer cada mes, o resulta que los Libra en el mes tal tienen mejor suerte para conseguir trabajo, y por qué no hacerlo si las estrellas ahí las puso el Creador para que nosotros nos guiemos. Bueno, aquí dice que no para el pueblo de Israel, no para los que siguen la Biblia, sino para los demás pueblos. Porque hay que entender una cosa, mis hermanos, por algo el Creador hizo las estrellas, el sol, la luna. Ahora, ya a partir de ahí, la manera en que perciben los pueblos la luna, el sol y las estrellas, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Había pueblos donde pensaban que el sol era un dios, o la luna, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que es la creación de Elohim, pero que no debemos de inclinarlos a ellas ni andar con horóscopos y todas estas cosas. Sin embargo, para los hijos de Israel, para los que seguimos la Biblia, para los que seguimos a Yehoshua, no debemos de andar mirando y que calculando y que ahora sí viene el apocalipsis y que porque la estrella tal me dijo y que este mes ahora sí viene el nuevo orden mundial. Hermano, eso dejémoselo a los adivinos, no al pueblo de Israel, porque también ha sido muy sacado de contexto la Biblia, para decir, no, es que hay que conocer los tiempos bíblicos como para ver qué va a pasar el siguiente año o el otro año.
No, hay que conocer los tiempos bíblicos para saber qué va a pasar en nuestro día a día, en nuestro corazón, en nuestra actitud día a día. Dice el Mesías, no se afanen por el mañana, mis hermanos. Sí, por supuesto que yo soy alguien que se entiende y sabemos que están pasando cosas, ¿sí? No voy a decir que no. Tampoco voy a decir que no se ve que viene un nuevo orden o algo duro. Sí, claro que sí, hermanos. Estamos despiertos en ese aspecto. Sin embargo, eso de andar calculando que cuándo pasa, que cuándo no. Bueno, en este canal, o al menos nosotros, el grupo de hermanos con que nos reunimos, tratamos de vivirlo día a día, dando la batalla día a día, mis hermanos. Y ya será voluntad de Elohim lo que pase. Digo esto porque, por ejemplo, hay un texto de Isaías que se me hace muy interesante. Lo voy a leer, pero lo voy a leer desde la traducción que me hizo el favor el hermano Duqueola de traducírmelo como es. Y lo voy a leer desde aquí, desde mi otro celular. Es el texto de Isaías 47, 11, 13. Y dice, vendrá sobre ti un mal, de ninguna manera sabrás oscurecerla. Y caerá sobre ti una ruina que nunca podrás cubrirla, y de repente vendrá sobre ti una destrucción que nunca has conocido. Quédate de pie con tus ligaduras, encantamientos, entre comillas, y con la abundancia de tus hechicerías, con las cuales te has fatigado desde tus juventudes. Quizás podrás servir de algo, quizás causarás terror. Te has cansado por la multitud de tus consejos. Que se pongan de pie y te salven los que unen los cielos, que contemplan las estrellas que dan a conocer los meses de los que vienen sobre ti. Atención a esto, aquí está hablando en contra de las personas que hacen, para que se entienda, hechicería, ¿no? Para que se entienda, pero me llama la atención, o nos llama la atención, cuando dice, te has cansado por la multitud de tus consejos, que se pongan de pie y te salven los que unen los cielos, que contemplan las estrellas, que dan a conocer los meses de los que vienen sobre ti. Es decir, como que están diciendo, en este mes viene esto, en este otro viene el otro. Nótese que el verso 13, donde dice dan a conocer los meses, el texto hebreo utiliza el participio activo jifil del verbo yadá, conocer, y al ser una conjugación causativa, jifil, se traduce como dar a conocer. Donde dice los que contemplan las estrellas, el texto hebreo utiliza el participio activo en conjugación kal josim, con artículo determinado, una forma derivada del verbo hasá, de donde derivan los sustantivos José, vidente, o el que tiene visiones, José con Z, y Jasón, visión. Por tanto, el texto hebreo de Isaías denuncia a esos que pretenden tener visiones a través de contemplar las estrellas. O mejor dicho, son aquellos que ven visiones a través de las estrellas o que simplemente ven las estrellas con el objetivo de predecir cosas o tener visiones. Entonces el hecho de estar mirando y calculando que si la estrella, que si esto, que si el sol, que si el eclipse, que si todo esto, para andar calculando eventos, por decir así, proféticos o de visión, bueno, según la misma Torah eso no se permite. Ahora, por supuesto que sí, por ejemplo, los israelitas usaban calendarios y la medición de las estrellas y todo para saber los llamados de santidad y todo eso, hermanos, por supuesto que sí. Pero repito, ya de eso andar ahí bien metidos y que si la estrella Polaris hizo esto y que si el otro, que si este mes viene ahora sí el apocalipsis y que si no y que si sí y adivinando y que en cierto mes tienes tu energía más baja y que en el otro más alto. Bueno, esas cosas las prohíbe la Torah. Interesante, ¿no, hermanos? Muy interesante el tema. Repito, no es ningún pecado mirar las estrellas, mirar la creación del Creador, por supuesto que no. Pero lo que sí es mirarlas para andar calculando cosas, eventos cósmicos, o tener visiones, o revelaciones, etcétera, etcétera. Eso sí, porque incluso he visto ministerios que se dedican más a andar mirando las estrellas que a predicar de la santidad al pueblo, cosa que sí es importante para la salvación. Así es que bueno, dice el número 20. Pero a ustedes Yod-Heh-Vav-Heh los tomó y los ha sacado del horno de hierro de Egipto para que sean el pueblo de su heredad como en este día. Entonces es interesante que dice, bueno, las estrellas y todo eso se lo di a los otros pueblos. Aquí lo dice, yo no lo estoy diciendo.
Dice, Yod-Heh-Vav-Heh, tu Elohim, los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos, pero a ustedes, Él los tomó y los ha sacado del horno de hierro de Egipto. Interesante, ¿no? Para que sean el pueblo de su heredad, como en este día. Y Yod-Heh-Vav-Heh se enojó contra mí por causa de ustedes y juró, imagínense, juró que no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Yod-Heh-Vav-Heh te da por heredad. Y fíjense, Moisés no está, a lo mejor sí se molestó, por supuesto, pero no está celoso ni nada, sino que sabe que es la voluntad del Creador. Y dice, así que voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas ustedes pasarán y poseerán aquella buena tierra. Guárdense y no se olviden del pacto que hizo Yod-Heh-Vav-Heh, su Elohim, que Él estableció con ustedes. No hagan ninguna escultura o imagen debajo del cielo, bueno, de ninguna cosa, etcétera, etcétera. Entonces, Él dice que no se olviden del pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de darles la tierra de Canaán. Y obviamente seguir las cláusulas de ese pacto, ¿verdad? No era nada más de que el pacto es que me das la tierra y yo desobedezco la Torah, ¿no? Si transgredían la Torah, se rompió el pacto. Y dice, porque Yod-Heh-Vav-Heh es fuego consumidor, un Elohim celoso, diligente. Cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayan envejecido en la tierra, si se corrompen y hacen escultura o imagen de cualquier cosa e hicieren lo malo ante los ojos de Yod-Heh-Vav-Heh para enojarlo, yo pongo por testigos al cielo y la tierra que pronto perecerán, totalmente de la tierra hacia la cual pasan el Jordán para tomar posesión de ella. No estarán en ella largos días sin que sean destruidos. Y esto, otra vez, es muy interesante porque mientras ellos obedecieran Torah, permanecían en el regalo del pacto de estar en la tierra prometida. Pero si rompías la cláusula de ese pacto, serían echados de ahí o serían derrocados por los enemigos, cosa que pasó en el primer siglo. Es decir, por haber matado al Hijo del Hombre, a Yehoshua Jesús, el Creador se enoja y permite la destrucción de Jerusalén. Hermanos, es que es muy obvio. Aquí mismo dice la Torah, mientras ellos obedecieran, mientras ellos fueran fieles, no pasa nada. Pero si pecaban, los pueblos enemigos los destruían. Cosa que, repito, pasó con Roma en el año 70. Es decir, por haber matado a los apóstoles, a Yehoshua, por haber sacrificado al Hijo del Altísimo. Y aparte, es bien sabido, esto está registrado en la historia, que el templo estaba súper corrupto para primer siglo. Por eso el Creador permite la destrucción. Pues bueno, básicamente está eso, mis hermanos, hablándoles, diciéndoles que tienen que guardar estos mishpatim, que tienen que hacer todo esto dentro de la tierra de Canaán, cuidarse de no seguir falsos dioses, etcétera, etcétera, porque entrarían a una tierra donde habían pueblos que hacían cosas abominables, de hecho. Así es que bueno, ahora, mis hermanos, vamos a pasar directamente a Deuteronomio 6:4. Y pues bueno, vamos ahora a Deuteronomio desde el 1. Voy a leer y otra vez repite, ¿no? Estos son pues los mandamientos, los mitzvot, los Jukim y los mishpatim que el Creador, Yod-Heh-Vav-Heh, su Elohim, mandó que les enseñara para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasarán ustedes para tomarla. Una vez más lo vuelve a recalcar. Todo esto, todos estos mishpat, estas defensorías, todo esto es para que lo pongan por obra cuando entren a la tierra prometida. Para que teman a Yod-Heh-Vav-Heh, guardando todos sus hukim, sus mitzvot que te mando a ti, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Ojo, que no dice para que tengas vida eterna, no dice que para que tengas lugar en la resurrección de los muertos, ¿no? Sino para que sean prolongados, nada más, tus días en la tierra, que te vaya bien. Por supuesto que una persona que hace buenas obras es mucho mejor alguien que no las hace, pero el regalo de la salvación es por gracia, por decir así. Y aquí viene el famoso Shema, ¿no? Bueno, aquí empieza. Oye pues, Shema, pues, Shama Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra donde fluye leche y miel, y se multipliquen, como te ha dicho el Elohim de tus padres. Escucha, Israel. Yod-Heh-Vav-Heh, nuestro Elohim, Yod-Heh-Vav-Heh, uno es.
Fíjense, mis hermanos, aquí es muy interesante porque ni siquiera está el prefijo es. Es decir, no dice uno es, dice Yahvé Ejad. Yahvé Ejad. Vuelvo a leer. Shema Israel, escucha Israel, Yod-Hei Vav-Hei, nuestro Elohim, es nuestro Elohim, es nuestro poderoso, por decir así. Yod-Hei Vav-Hei Ejad. Aquí dice, mis hermanos, Yod-Hei Vav-Hei Ejad. Ejad. Sin embargo, hay una propuesta muy interesante que queremos hacer, mis hermanos, porque todos dicen Yahvé es uno, o como lo pronuncian, hermanos, se respeta. Yod-Hei Vav-Hei, o Yahweh es uno, o Jehová, se respeta, hermanos, se respeta. Lo vuelvo a decir en este canal, su pronunciación. Escucha Israel, Adonai es nuestro Elohim, y Adonai uno es. Pero, ¿y si no dijera uno es? Y si tal vez nos está diciendo algo un poquito más profundo y más bonito. Por ejemplo, nosotros proponemos, podría ser Yod-Hei Vav-Hei unidad. Es una unidad. La raíz del sustantivo Ejad es el verbo Yahad. El verbo Yahad que significa unirse. Y en el antiguo Canaán, Ugarit, el verbo Yahad significaba unir. Dato del diccionario de las inscripciones semíticas de Charles Jean y Jacob Hofischer, página 106. Ahí me disculpan la pronunciación de esos nombres raros. Incluso Ejad, en Génesis 11:1 se utiliza el plural Ejadim, como lo estoy diciendo, para construir la frase Devarim Ejadim. Aquí está, mis hermanos, la frase Devarim Ejadim, para describir las palabras unidas. Una sola lengua, pero está en plural, ¿no? Es interesante porque son como las lenguas unificadas, las lenguas unidas. Y en base a la raíz que es Yahad, nosotros podemos entender el concepto de Ejad, que no vendría a significar uno nada más, sino unidad. Unidad. Miren, mis hermanos, vamos a ver unos ejemplos muy interesantes. Ahora estamos en Juan 17:1 y vean por qué les digo que son unos textos muy interesantes, mis hermanos. Estamos proponiendo que Ejad, como viene de Yahad, y bueno, tiene que ver también con unificar. Estamos proponiendo que Deuteronomio 6:4 no solo hace alusión a que Yahvé es uno, sino que Él es unidad. Por ejemplo, vamos a leer en Juan 17:1, voy a leer en adelante, dice: estas cosas habló Yehoshua, levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es decir, él decía, glorifícate resucitándome, ¿no? Obviamente. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que me diste, a los que me permitiste, se puede decir también. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yehoshua, a quien has enviado. Es interesante porque aquí la palabra para único, atención aquí, hermanos, es la palabra monos, de uno. Por ejemplo, cuando algo es monoaural, es que se escucha nada más de un lado, ¿no? O monosílaba, que tiene una sola sílaba, uno. Atención a eso. Seguimos leyendo y ahorita van a ver por qué digo esto. Dice: yo te he exaltado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuere. Esto es muy fuerte, hermanos, porque Bereshit bara Elohim, en el Reshit, en el principio estaba el Mesías, según el apóstol Pablo, según nosotros podemos leer también en Juan, en la carta a los Hebreos. Y esto es una idea que incluso dentro del judaísmo ya había sabios o rabinos que decían que el Mesías es preexistente o que él existe desde antes de la fundación del mundo. Muy interesante, tema para otro video. Dice aquí: glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuere. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los permitiste. El texto griego, mis hermanos, es esta palabra didomi, pero también puede ser como me los permitiste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que de todas las cosas que me has dado,
proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido exaltado en ellos, o glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, en tu autoridad, para que sean uno, y así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, y los guardaba en tu nombre, en tu autoridad, a los que me permitiste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son de este mundo, como tampoco soy de este mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. Muy interesante aquí, mis hermanos. Este es un capítulo que podríamos estar 5 horas hablando de él, pero ahorita nos vamos a enfocar en este concepto de unidad. Número 1, el Mesías les dice: yo vine a dar a conocer tu nombre, tu fama, quién eres. Y justamente en este capítulo él empieza a hablar de una unidad completa en el pueblo. Y es interesante, ¿se acuerdan que la palabra que vimos en Juan 17:3 decía mono? Cuando dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, dice monos. Sin embargo, cuando vamos al texto, al verso 22, dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Pero aquí dice heis, es otra palabra griega. Así como nosotros somos heis, uno, y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Heis, otra vez, unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Otra cosa muy interesante, nosotros podemos ir a Romanos capítulo 3, verso 30 y 31. Vamos para allá, a Romanos 3, verso 30 y 31, que dice así, mis hermanos. El contexto es que Pablo básicamente les está hablando de que el Creador vino a unificar las dos casas, por decir así, mis hermanos. Está hablando de los que son de la incircuncisión, es decir, israelitas que estaban helenizados, vamos a decir así, integrados ya en la cultura helénica, y los de la circuncisión era cuando Pablo se refería a los distintos grupos de religiosos de las distintas casas farisaicas, algunos grupos de las casas farisaicas. Entonces están los de la incircuncisión, que son los que trataban como cualquier pagano, por decir así, a pesar de que fueran israelitas, y que se querían acercar al Creador, pero lo tenían que hacer a través de las tradiciones orales de algunos grupos de las casas farisaicas y saduceos, etc. Y están los de la circuncisión, que son básicamente aquellos religiosos que imponían esas tradiciones orales. Ahora, entonces aquí Pablo está diciendo esto, mis hermanos. En el 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Hay un video explicando todo esto en el canal. Obras de la ley se refiere a tradiciones orales, ¿ok? No tiene que ver con la Torah. Pero bueno, no voy a explicar esto si no hacemos esto más largo. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, sin las tradiciones. Y dice: ¿es Elohim solamente Elohim de los judíos? No,
es también de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Elohim, porque Dios es uno. Fíjense la palabra que hay aquí, Heis, no dice mono. Es interesante, no soy experto en griego, eso sí, también lo quiero aclarar, ni mucho menos, ¿verdad? Pero se me hace interesante que, bueno, es la misma palabra que también traducen para unidad. Y fíjense que aquí está diciendo, el 29 dice, y luego leo en adelante, es Elohim, es Dios solamente, el Dios de los judíos, Elohim de los judíos, no es también el Elohim de los gentiles, ciertamente también es de los gentiles, porque Elohim es Ejad, porque Yahvé Ejad. No sé si me explico, porque Él es unidad y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la Torá de ninguna manera, sino que confirmamos la Torá, porque la Torá hablaba de la era mesiánica. Por eso Pablo está diciendo, no se invalida, confirmamos que más bien la Torá es verdadera porque proyectaba a la era mesiánica. Entonces es interesante, mis hermanos, porque proponemos, yo cuando leí esto se me hizo muy interesante porque aquí Pablo está hablando de que el Creador no está dividido, ¿no? Sino que Él es unidad. Y ojo, también no pasa nada si alguien dice que Elohim es uno, no pasa nada, bueno, en mi opinión no hay ningún problema, pero digo que también se puede decir que Él es unidad. En Deuteronomio 6:4 diríamos que podría decirse, más bien, que dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, o Yod-Heh Vav-Heh Echad, Yod-Heh Vav-Heh unidad. Él es unidad. Así es que bueno, eso es lo que se me hacía interesante, que quería compartírselos. Y bueno, también hablar precisamente de esa unidad, mis hermanos. Aquí ya voy a hacer un poco una reflexión. Nosotros tenemos que poco a poco madurar en el entendimiento, no solo bíblico, sino el entendimiento sobre la otra persona. Es decir, ponernos en los zapatos de las demás personas. No nada más llegar a juzgar o a criticar cuando algo no nos gusta o cuando algo no nos parece, sino que tener el entendimiento y la sabiduría, por decir así, de poder convivir con distintas personas a pesar de que piensen distinto que uno. Ojo, y sí quiero aclarar, por supuesto que no estoy hablando de alguien que promueva el pecado, ¿verdad? O que anden haciendo ahí cochinadas, claro que no. Sin embargo, para los que creemos en la Escritura, que seguimos a Yehoshua, que creemos en la Biblia, podríamos considerar ir practicando poco a poco este concepto de Ejad, de unidad, porque realmente, mis hermanos, si esperamos encontrar personas que piensen exactamente como yo pienso y que crean exactamente lo que yo creo, pues no me voy a quedar esperando. Es verdad que ciertamente uno puede encontrar personas como con las que mejor se siente uno, con las que uno siente que sí se edifica. Y hay una mayor conexión con unas personas que con otras. Eso es verdad. Yo no voy a mentir, no es lo mismo cualquier hermano que acabo de conocer a, no sé, hermanos que conozco desde hace años y que ya nos hemos vuelto amigos. Porque podemos ser hermanos, pero no amigos. Entonces ya para llegar a una amistad más profunda, pues ya es algo que lleva tiempo, que hay que depositar confianza, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo propongo, mis hermanos, que aprendamos a tener distintos pensamientos y a convivir juntos en Ejad. Ahora, cuando digo distintos pensamientos, no me refiero a cosas totalmente dispersas una de otra, sino estoy hablando más como así como pueblo, que podemos tener algunas diferencias, por ejemplo, de acuerdo a calendarios, o una diferencia en cómo yo observo el Shabbat, o una diferencia en cómo yo observo Yom HaKippurim, o una diferencia en cómo yo hago una conmemoración de Pesaj, o una diferencia, por ejemplo, en lo que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, etcétera, etcétera. Hay cosas en la Biblia que son muy ambiguas, muy minimalistas, es decir, que no está explicado a detalle cierta historia o cierto evento. Y ciertamente queda una puerta abierta a interpretar cosas. Otras veces no, hermanos. Otras veces las evidencias sí son claras
y bueno, hay que someternos a ellas. Pero en otros temas, a pesar incluso de que se den evidencias, pero si alguien no está de acuerdo o no comprende algo, no hay por qué desecharlo. Por ejemplo, yo ya sabía que iba a pasar, por supuesto que esto siempre pasa en todos lados, y de repente hay una que otra persona que me ha comentado, oiga, pero usted iba bien y ya se desvió. O por ejemplo, yo antes estudiaba mucho con algunos maestros de raíces hebreas, y como dejé de estudiar con ellos, pues les voy a ser bien honesto, porque me di cuenta que estaban enseñando cosas erradas, honestamente, y cuando realmente me puse a profundizar con personas que sí conocen el texto hebreo, y yo mismo fui estudiando el contexto histórico, etcétera, etcétera, pidiéndole al creador dirección, pues ciertamente me di cuenta que había muchas cosas de las que enseñaban que no eran verdad. ¿Qué hice? Bueno, seguí mi propio camino. Yo les deseo el bien a todos. Sin embargo, sí hay personas que me dijeron, oye, pero dejaste a tu maestro, oye, pero, ¿por qué? Bueno, mis hermanos, porque es el trabajo de cada uno como discípulo del Mesías tratar de buscar la verdad. Y hay veces que uno tiene que estar dispuesto a dejar cosas y tienes que estar dispuesto a dejar tu ego a un lado y aceptar cuando nos equivocamos. No pasa nada. Ciertamente yo me he equivocado mucho y seguro me sigo equivocando. Eso sí, cada vez nos vamos poniendo un poco más finos, más certeros. Tenemos más cuidado en lo que explicamos, en lo que decimos. Por eso yo digo, cuando es mi interpretación espiritual, lo digo. Y alguien puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Cuando se da una evidencia de algo, bueno, ahí sí son evidencias. Y en cambio, cuando se da una opinión o una postura sobre algo, pero no hay evidencias, bueno, se dice, saben que esta es mi postura, o se propone esta cosa, o se propone tal cosa, otra cosa. Por ejemplo, apenas hicimos un video que recomiendo que lo vean si no lo han visto, sobre de dónde es la lengua hebrea, cuál es el origen de la lengua hebrea. Y hubo personas que, como están acostumbradas a escuchar que el hebreo se habla desde Adán, vamos a decir así, alguno que otro, afortunadamente no muchos, pero se asustaron y dijeron, no, es que estás hablando en contra del hebreo por decir que es una lengua de Canaán. Y si ustedes ven el video es muy interesante porque lo que estamos argumentando con evidencias, básicamente, y digo estamos, me refiero exponiendo porque en realidad los investigadores son otras personas, pero lo que se puede evidenciar es que más bien el hebreo bíblico es una lengua de Tarsis, y Tarsis era el nieto de Noé. Entonces, ¿cuál es el escándalo? Si decimos que el hebreo es una lengua de Canaán y el cananeo viene de Tarsis y Tarsis es nieto de Noé, no hay que asustarse. De hecho, es más tremendo y más bonito, porque el hebreo, que en realidad es cananeo, sería una lengua de Noé. ¿Me explico? Una lengua del nieto de Noé, al menos de Tarsis. Y es muy interesante, mis hermanos, porque cuando nosotros estamos abiertos a escuchar cosas nuevas, es cuando podemos aprender, es cuando podemos avanzar, pero cuando cerramos nuestros oídos y queremos nada más dividir y que si aquel le dice Yeshua, entonces ya no es mi hermano porque no se le reveló el nombre, y el otro le dice Yahushua, y ese sí es el nombre verdadero, y el otro, y nada más están peleando y no estamos viviendo como pueblo el verdadero Ejad. Preocuparse por lo que el otro siente, por lo que el otro realmente necesita, hermanos. ¿Ustedes creen que una persona que está ahorita en un hospital con cáncer o que están a punto de amputarle las piernas, o un hermano que esté enfermo, va a estar preocupado por gramática? Hermanos, cuando uno está en verdadera necesidad, lo último que se te viene a la mente es aprender cosas profundas. No, hermanos, uno clama, Padre, ayúdame, Abba, Creador, como ustedes lo llamen. El Creador conoce hasta nuestros gemidos, hasta nuestros suspiros. Dice la Escritura que Él sabe desde antes que le pidamos lo que necesitamos o no. ¿Por qué estoy diciendo toda esta reflexión? Bueno, porque yo quisiera invitarlos a los que estén escuchando, mis hermanos, con todo respeto en este canal, a que aprendamos a convivir unos con otros a pesar de algunas diferencias que podamos tener respecto a la Biblia. Mientras no se promueva el pecado, mientras no se promueva la anarquía, mientras no se niegue la Torah, mientras no neguemos a Yehoshua, bueno, totalmente respetable la opinión que tenga una persona respecto a un tema o otra persona.
Es decir, no podemos ser dogmáticos, en mi opinión, o sectarios, como para simplemente porque una persona piensa diferente a mí, ignorar lo que dice o sacarlo de la congregación. No, sino entender que, como dice Deuteronomio, el Creador Ejad, Yahvé Ejad, Yod-Hei, Vav-Hei Ejad, unidad, Él es unidad. Y como dijo Yehoshua también en el Nuevo Testamento, los que tú me has dado, los que me has permitido, Padre, son uno conmigo para que yo sea uno contigo y todos seamos Ejad, todos seamos unidad. Yo no estoy diciendo que nos mezclemos con cualquier tipo de gente, hay que tener cuidado. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. No vamos a dejar que cualquier persona entre a nuestras casas también. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que estar bien atentos. Sin embargo, tampoco podemos volvernos personas aisladas o personas que simplemente porque un hermano piensa distinto a mí, pues ya no le voy a hablar o me voy a salir del grupo, etcétera, etcétera. Mi invitación en general es a replantearnos, a reflexionar todos estos temas y a lo mejor si hemos sido un poco extremos en eso, reconsiderarlo para poder vivir realmente en una unidad como pueblo del Creador. Porque si algo le conviene a los de la élite, a esta gente que domina detrás de las sombras, es que estemos divididos y peleándonos entre nosotros. Así es que bueno, mis hermanos, esto ha sido todo por hoy. Espero alguna semilla haya quedado, algo bueno se haya aprendido de todo esto. Como siempre digo, mis hermanos, en este canal se respetan todos sus comentarios. Yo leo todos los comentarios, en verdad los leo todos. Así es que sí me interesa qué piensan de este tema. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? No se preocupen, mis hermanos, las opiniones aquí son bienvenidas, pero siempre que se hagan desde el respeto y desde la sensatez. Aunque quieran refutar, no pasa nada, pero siempre con sensatez. Y si este canal en algo te edifica, te ayuda a tus estudios, a tus análisis bíblicos, te pido por favor que te suscribas, que le dejes un me gusta, dejes un like si es que te gustó el video, que compartas también para que otras personas puedan acceder a estos estudios y por supuesto también si es que quieren recibir aviso para los próximos videos, activar la campana de notificaciones. Y pues bueno, sin más, si el Creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima. Chao, chao. Bendiciones.